Estoy aquí para compartir una introducción acerca de los conocimientos de los incas, acerca de la sabiduría sagrada de los incas, como consecuencia del trabajo que estamos realizando, de la labor espiritual, de la misión espiritual que venimos realizando durante estos últimos años, para que tengan idea de lo que se trata, sobre la codificación sagrada del lenguaje de nuestros abuelos incas, sobre los 7 niveles, cómo está codificado el lenguaje sagrado de los incas. Y ahí hablamos de que nuestro lenguaje sagrado es muy importante tener presente de que debemos hablarlo con mucho respeto, con mucho amor, con mucha conexión, entendiendo bien en sus diferentes niveles, en sus diferentes espacios y en sus diferentes dimensiones de entendimiento que se maneja en la sabiduría de los maestros del Tahuantinsuyo, en el conocimiento sagrado de los grandes maestros, de las diferentes funciones de los maestros en nuestra cultura, en nuestra tradición inca del Tahuantinsuyo. Porque tenemos que entender que nuestro lenguaje sagrado, que es el quechua, está altamente codificado en la esencia de los seres, en el lenguaje de los seres. O sea, cuando hablo de seres, no me refiero solamente que nosotros los humanos somos seres, sino también hay otros niveles de seres con quienes interactuamos, quienes también tienen unos códigos en su lenguaje de comunicación. Porque básicamente, este lenguaje sagrado de nuestros abuelos son secretos, son enigmas, son misterios, guardan códigos de comunicación. O sea, son códigos de comunicación para poder entendernos entre los seres humanos y la naturaleza. Este lenguaje sagrado, o estos 7 niveles de lenguaje sagrado de los incas, nos permite entrar en un espacio y tiempo de comunicación con las 4 dimensiones de la esencia del Pacha, o sea, del cosmos. Dentro de los 4 espacios del cosmos, que muchos ya conocen, ¿no?, se encuentran otras dimensiones, otros niveles de comunicación con diferentes niveles y espacios del lenguaje sagrado, donde los seres espirituales, seres cósmicos y seres solares, ya sea que tengan cuerpo espiritual, cuerpo cósmico o cuerpo material, manejan un tipo de lenguaje de algún nivel que corresponde a su dimensión, a su espacio, a su nivel. Por lo tanto, el aprender para nosotros, el aprender a manejar este código de comunicación, estos códigos de contacto, nos permite entrar o acceder a su espacio de ellos, o a su mundo de ellos, o a su entendimiento, o a sus códigos de ellos, de estos seres o de estas dimensiones. O al menos podamos conectar con nuestros códigos, con ellos, con sus códigos, y si no podemos conectar, al menos podemos entender de lo que se trata. O en sus niveles un poco más elevados o profundos, no solamente existe una conexión, sino más bien ya existe un nivel de contacto, un nivel de comunicación, donde ya podemos interactuar utilizando este lenguaje sagrado, básico. Para ello, básicamente, tenemos que entender una serie de pasos. Esta comunicación dimensional o esta comunicación del Pacha para entrar a este mundo de los códigos, a este mundo de la sabiduría, a este mundo de los códigos que nos dejaron nuestros abuelos. Entendemos que para entender esos códigos, para entrar a este mundo, a este espacio, de que todo aquello que puede moverse, todo aquello que puede producir sonido, o todos aquellos cuerpos naturales, cósmicos, solares o materia, puede producir movimiento, o puede ocasionar un movimiento, está produciendo un código de comunicación. O sea,
El código de comunicación, según el lenguaje sagrado, no solamente es hablado, sino que está en 7 niveles. Y también está en 4 espacios y niveles. O sea que se codifica en diferentes vías, formas, maneras, según el espacio con que estamos entrando en conexión. Nuestros abuelos incas, y más antes que nuestros abuelos incas, hace cientos de años atrás, nos han dejado los códigos y nos han enseñado que toda la naturaleza está hablando. El cosmos está hablando. Las plantas nos están hablando. El viento, los 4 elementos nos están hablando. O sea, el viento, el Wilcahuayra nos está hablando. El elemento sagrado agua nos está hablando. El espacio sagrado, el vacío o con contenido nos está hablando. Hay un contenido, hay un código de comunicación. Las energías, el fuego, el illa, el sol nos está hablando. Asimismo, la materia nos está hablando. Por ejemplo, una forma de producir sonido, un código es esto. O sea, eso quiere decir que todo aquello que puede producir sonido, melodía, aquello que puede ser codificado en el sonido, en la melodía, es leíble, es entendible. O sea, algunos seres podemos entender, podemos leer, podemos recibir los mensajes, podemos entender esos códigos. A eso llamamos rimay. O sea, cuando todas aquellas cosas que tienen la capacidad de codificar una comunicación mediante el lenguaje, mediante los sonidos, mediante la melodía, mediante las formas, colores, mediante los símbolos, mediante los códigos, entonces es porque está hablando. A eso decimos rimay. Rimay es toda forma de expresión, toda forma de manifestar la esencia, toda forma de hablar, toda forma de hacernos entender con el mundo, con la naturaleza o con nuestro semejante. El Rimayniyuq es aquella persona o ser que tiene la capacidad, la habilidad, el don de comunicar, de hablar, de darse a conocer o de manifestarse según su esencia. Rimaj es aquel que habla, aquel que tiene los medios, las posibilidades, todas aquellas cosas que necesita para comunicar, para hablar. Entonces, la planta lo tiene, la piedra lo tiene, las flores lo tienen, el espacio lo tiene, el viento lo tiene, todo lo tiene. Entonces, por lo tanto, existe un nivel, un canal de comunicación mediante los sonidos, los códigos, mediante las formas, los colores. Entonces, aquí entendemos para nosotros que existen dentro de los códigos secretos de los incas, doctrinas secretas de los incas, dentro de los códigos solares, códigos cósmicos, varios caminos, canales, vías, niveles, espacios de comunicación o codificación, ¿no?, que manejamos. Una de ellas es lo que manejan los maestros, ¿no? Una de ellas es lo que los maestros manejan para manejar un tipo de conocimiento, un tipo de sabiduría, una forma de codificar su conocimiento. Y esa codificación puede venir, ¿no?, del cosmos, del Hanajpacha, Queipacha, Ocupacha, del Jawapacha o de nuestro alrededor, de nuestro entorno. Por lo tanto, dentro de los 7 niveles de la codificación del lenguaje sagrado de los incas, existen 7 códigos o 7 niveles, ¿no? Eso ya escapa del entendimiento de los seres terrenales, de los seres del Caipacha, del mundo presente, de los seres físicos. Eso significa que dentro de los 7 niveles de comunicación, 7 niveles de codificación, para iniciar un hito, decimos que es el Quesuasimi o Quesuasimi. Son 2 palabras muy diferentes, son 2 códigos muy diferentes. El Quesuasimi es el hablar del Quesua, o es el hablar de los Quesuas. O sea que es la forma, la manera de hablar o de comunicar de los seres Quesuas. ¿Qué quiere decir eso? Que para eso tenemos que entender que Quesua
es el punto, el espacio y tiempo de equilibrio, donde se encuentran los 4 elementos sagrados para producir un cuerpo, o para producir una conciencia, o para producir una energía, o para producir un lenguaje de comunicación, para producir un código. Es el punto de equilibrio entre Hananpacha y Ukupacha, o en otras palabras, es el punto donde se encuentran las plantas, los seres que están habitados en esos espacios, donde encuentran un equilibrio y balance entre la izquierda y la derecha, entre arriba y abajo, donde el frío, el calor, no es ni muy frío ni muy caliente. Es una zona templada donde el cuerpo físico, los ojos, los oídos, la boca, el espíritu y la energía encuentran su equilibrio, su balance para poder desarrollar sus puntos claves de su evolución. Esa es la idea de lo que podemos concebir acerca del Jesua. Entonces, por ejemplo, yo soy un Jesua, un ser Jesua, porque he nacido en esas alturas, en esos territorios, en esos niveles de altitud, entre las montañas, entre los apus, entre donde están las pajas, los hechos. Es como, por ejemplo, esto es la paja, ¿no? Esto es el hecho, lo que decimos. Y de esta paja se puede construir una soga, y a eso decimos Kesuay o Kesuay, ¿no? Tenemos que torcer o envolver para que se convierta en una soga, y por lo tanto eso vamos a llamar Kesuay. Pero para entender el Kesuay significa que debemos entender también el movimiento, la pronunciación, la codificación del sonido, el lenguaje de nuestro habla, de nuestra comunicación, de nuestra forma de comunicación. Eso quiere decir que Kesuay, para nosotros, los que hablamos este código, este lenguaje sagrado, tenemos que saber conectar nuestro lenguaje con el cosmos, con la naturaleza. Tenemos que saber conectar con el lenguaje de nuestros semejantes, la humanidad. Kesuay es aquella persona que recibe mediante las conexiones, los códigos, las comunicaciones, los sonidos de otras personas, de otros maestros, y va conectando a su ser, a su cuerpo, a su esencia, y va canalizando esos códigos de comunicación en su cuerpo, en su esencia, en lo que llamamos en nuestro mancoshuasinchis, ¿no? O mancosninchis. Kesuanakuy quiere decir que entre nosotros, la humanidad, o con las plantas, con los animales, con los seres, tenemos que entrar en un proceso de autocomunicación, de equilibrio y balance de comunicación entre nosotros. Porque ahí es donde encontramos los secretos, los misterios para poder conectar entre nosotros, porque estamos haciendo un Kesuanakuy, que quiere decir que estamos combinando, integrando los conocimientos y recibiendo los conocimientos y conectando nuestros códigos, nuestro lenguaje de comunicación. Eso quiere decir Kesuanakuy. Y cuando hacemos ese Kesuanakuy, ese proceso, donde existen varias formas de codificar, entender, clasificar, codificar, comunicar, entender un código, un lenguaje, entonces integramos. Y esto se hace más poderoso, más fuerte, tiene más claridad, más sentido y tiene poder, ¿no? Cuando hay más voces, más seres unidos en un lenguaje, un código, crea energía de poder, de comunicación. Pueden producir un taqui, que quiere decir un canto sagrado del cosmos, o al cosmos, a la Pachamama. Un canto sagrado, un taqui sagrado a los apus, o a los seres, ¿no? A los seres cósmicos, a nuestras divinidades. En ese caso, tiene otro nivel de poder, que cuando lo hace solo, tiene otro nivel, ¿no? De comunicación. Por lo tanto, Kesuanakuy crea eso, ¿no? En la comunicación. Entonces, el primer código, para iniciar los 7 códigos, los 7 niveles del lenguaje sagrado inca, ahí está el Kesuasimi, del cual proviene Quechua. Primeramente fue Kesua, o Kesuay, ¿no? Lo que estábamos hablando, y Kesuay. De esos 2 códigos nació a lo que hoy día la gente entiende el idioma quechua. Y muchos dicen el idioma de los incas, es cierto, ¿no? El idioma quechua es el nacimiento de esas 2 esencias, de Kesua y Kesua, los cuales ya hemos explicado. Entonces, para poder iniciar el entendimiento de estos
7 niveles de codificación del lenguaje sagrado de los incas y de nuestros abuelos ancestros, iniciamos con Qeswa-Simi. Ese es el primer nivel, o el primer nivel básico, donde el ser humano comienza a entender la forma, la manera, la vía de comunicación con aquellos seres que nos rodean a nuestro alrededor. El Qeswa-Simi es un proceso de autoconocimiento de nuestro propio lenguaje, de nuestros códigos, de nuestra forma de decir, hacer o conectar con los lenguajes o con los códigos de la naturaleza. O sea, el Qeswa-Simi tiene su origen, su pacarina, su punto de partida en la naturaleza. El Qeswa-Simi nace del hablar del cosmos, del hablar de la naturaleza. El Qeswa-Simi nace donde hablan los ríos, donde hablan las plantas, los vientos, donde hablan la lluvia, el agua, donde hablan todos los seres, ¿no? Porque toda la naturaleza, todos los seres de la naturaleza están produciendo un sonido, una melodía, una serie de códigos. Y eso es un lenguaje de contacto, de comunicación para nosotros. Eso es básicamente el lenguaje sagrado, a lo que llamamos el primer nivel, el Qeswa-Simi. Los seres que habitamos el Caipacha en unidad, en unión con la naturaleza, con los seres que se manifiestan en sus diferentes niveles, dimensiones y en sus diferentes niveles de conciencia, si llegamos a entender este código de Qeswa-Simi, entonces nosotros volvemos a nuestra propia naturaleza, volvemos a nuestra propia esencia, que somos seres naturales, parte de esta planta, parte de la Pachamama, parte de la tierra, parte de las plantas, parte de la piedra, parte de los 4 elementos, porque integramos en nuestro cuerpo los 4 elementos. Porque los 4 elementos están hablando en nuestro cuerpo. Y no es cierto que nuestro cuerpo físico está hablando cuando movemos. No es cierto que cuando estás alegre o triste, renegado, colérico, tu rostro está hablando. Y esa es la forma de la materia. Pero ¿cómo habla la forma del sonido o la melodía de tu esencia, de tu ser? Cuando produces un sonido, pero con esa materia. Cuando produces el movimiento, y el movimiento va a producir un sonido, y eso es un lenguaje de codificación que va a ir produciendo una serie de códigos. Entonces, de esas formas se va manifestando los 4 elementos en nuestro ser, pero en una esencia del lenguaje Qeswa o Qeswa, ¿no? Y se va tejiendo un nivel de lenguaje básico, del cual vamos a ir accediendo a otros niveles de lenguaje para los seres conscientes, para los seres despiertos que andan en la naturaleza de su ser, en unidad y conexión con la naturaleza de su esencia y con la naturaleza que está a nuestro alrededor. Un ejemplo, para yo entender lo que está hablando esta planta, existen una serie de rituales, técnicas, ceremonias para escuchar lo que me está diciendo la planta. Una de ellas tengo que utilizar en mi práctica. Por lo tanto, para saber lo que me está diciendo, lo que me quiere decir, o el mensaje que me quiere transmitir la piedra, o el mensaje que me quiere transmitir la planta, tengo que saber cómo hacerlo. Eso es otro mundo, porque también tenemos que despertar nuestros propios códigos que están adentro. Y eso es otro proceso, otra práctica. Son procesos que tenemos que ir descubriendo. Eso es el verdadero conocimiento y sabiduría de nuestros abuelos incas. Añade.